Montaña y el escepticismo. Una de las palabras más empleadas como etiqueta de la historia humana ha sido la palabra nuevo. Junto con ella aparecen en pugna las palabras moderno, actual, contemporáneo, entre otras. Me gusta pensar que los hombres de la modernidad llamaron moderno a su tiempo porque pensaron que a partir de allí la vida sería de esa forma. Pero sí me causa inquietud que nuestro tiempo tenga la osadía de llamarse contemporáneo, como si no estuviésemos condenados a un fragmento de la historia. Pero, ¿qué otro nombre podríamos colocar a un tiempo presente, incierto, que al no haber pasado no nos deja ningún hecho significativo para ponerle otro nombre más apropiado? Valdría mejor no poner ningún nombre a nuestros días, porque todos los seres humanos se han situado en el presente como si fuera la medida de todas las cosas, pero al final son nuestros sucesores quienes tendrán el privilegio de rotularnos, así como la misma paradoja de no rotularse a sí mismos. Este elemento me sirve mucho para pensar en el tema que nos ocupa, es decir, en la influencia del escepticismo en Michel de Montaigne. Y es que el escepticismo también nos lleva a poner en paréntesis esas concepciones o preconcepciones de la vida. ¿Por qué llamar esta edad como contemporánea, nos diría un escéptico, si ya hemos visto cómo otros hombres se jactaban de llamarse nuevos, contemporáneos, modernos, y al final han terminado siendo antiguos, viejos, anticuados? Y si esto ya ha pasado varias veces, ¿qué nos impide que nuevamente se registre este error? ¿No sería mejor callar? En este mismo nivel se produjo el escepticismo en la época de Michel de Montaigne. Comencemos por describir cómo el escepticismo se filtra por lugares insospechados hasta impregnarlo todo. Por ejemplo, en la economía. Ya sabemos que la Edad Media era un tiempo en el cual la estructura económica, así como la estructura política, religiosa y cultural, se hallaba fijada al sistema mundo, donde la jerarquía económica estaba basada en el modelo piadoso y divino que proponía el cristianismo católico. Una mediocre hierocracia era soportada por una serie de trabajadores, unos señores que movían a sus siervos y obtenían el producto de su trabajo bajo una relación feudal asimétrica de servilismo, donde no había espacio para la movilidad social, porque ni siquiera era contemplada por ninguno de los sujetos, quienes nacían, llegaban a la Edad Media, pero no se percataban de que esta era solo una época más, que las cosas habían sido diferentes en otros momentos de la historia, y esta falta de historicidad afianzaba mucho más la naturalización del vasallaje y del sistema feudal. Evidentemente esta naturalización sería rota y los seres humanos comenzarían a reconocer que en otros tiempos las cosas funcionaban de manera diferente, que no era palabra de Dios incuestionable una dependencia sobre un señor o la condena a una confederación o al servilismo o al diezmo eclesiástico o a la necesidad de la mano del sumo pontífice para nombrar un rey. Y si las cosas en otro momento fueron diferentes, ¿cuál es el criterio para sostener que el sistema feudal es el sistema querido por Dios? ¿Qué impide que este sistema cambie, así como el sistema feudal en algún momento representó un cambio para otro sistema? Ese cambio fue impulsado por el desarrollo del comercio, por el gran auge de las ciudades como centros de desarrollo y por las creaciones de nuevas tecnologías agrícolas que permitían liberar a muchos siervos de sus trabajos y que los conducía del campo a la ciudad para aprender un oficio y ganarse otra forma de vida. Esa transformación económica impulsó un cambio en el sistema económico que trajo en escena una crisis sobre la estabilidad humana, sobre lo que parecía natural y solo era convencional. La crisis del sistema feudal y su caída apuntaló en un primer plano al escepticismo, pues por primera vez algo que parecía inmutable se presentaba contrapuesto frente a una nueva forma de hacer las cosas. Otro de esos elementos donde el cruce de los puntos trae el escepticismo es la pérdida de la credibilidad en la hierocracia y en la autoridad papal. Esa denuncia ante una institución plagada de corrupción y latrocinio
fue elaborada en principio de manera muy sutil y filosófica por el primer pensador que se atrevió a llevar la pugna de la pobreza franciscana a los límites consecuentes con su doctrina, pese a que ya lo habían intentado antes de él muchos otros que fueron sofocados, como el caso de Dulcino de Novara, fundador de los Fraticelli Apostolici. Este pensador es una piedra inicial de la crítica al papado, en tanto se encuentra la entrada de la modernidad. A él le debemos una crítica seria que inaugura el proceso de conocernos como secularización. Este filósofo franciscano es conocido como Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham de alguna manera preparó el camino para Martín Lutero. Los nombres de algunos de sus textos son muy discientes del compromiso de su crítica. Uno de ellos, por poner el ejemplo, se titula Sobre el gobierno tiránico del Papa. Ockham critica el hecho de no establecer una separación entre el gobierno y el Estado y el gobierno de la Iglesia, y logra definir como tiranía las atribuciones de poder del Papa que superan el legado histórico que el mismo Cristo había dejado a sus representantes en la tierra. De esta manera, Ockham está cuestionando la estructura política de su época, hasta el punto de necesitar refugio, al igual que Lutero, solo que, para este caso, en Baviera. El emperador Luis de Baviera también enfrentaba disputas con el papado, por lo cual Ockham encuentra allí su refugio. Tú, emperador, defiéndeme con la espada, que yo te defenderé con la pluma. Por otro lado, en Ockham también veremos una separación radical entre las cuestiones de razón y las cuestiones de fe, por lo que para Ockham resultará imposible defender o acceder a la verdad divina mediante la razón. Solo mediante la fe puede accederse a este tipo de verdad. Esta concepción, que solemos reconocer con el término fideísmo, también estará presente en Montaigne. La caja de Pandora que desató tiempo después Martín Lutero, fue el lugar más fructífero para la aparición del escepticismo. Cuando Lutero introduce su nueva interpretación de la doctrina de la gracia, cuando Lutero empodera a cada creyente para interpretar las Escrituras, cuando Lutero avala la traducción de la Biblia al alemán, cuando Lutero se distancia de la autoridad papal y cuestiona el criterio de dicha autoridad por encima del mero legado de la tradición, produce la crisis escéptica religiosa más relevante del mundo occidental. Después de esto, ni siquiera el mismo catolicismo sería igual. A partir de aquí, todas las religiones cristianas serán protestantes, porque de algún modo u otro todas asumirán para sí los elementos transformadores que el nuevo paradigma religioso de Lutero impuso. Si el catolicismo hubiera seguido dando misas bajo el Vetus Ordo, o misas en latín, donde los sacerdotes le daban la espalda al feligrés, donde no hubiera aceptado la traducción de la Biblia a las llamadas lenguas vernáculas, hubiera perecido en cuestión de siglos. Si la forma en la cual concebíamos la religión no es la correcta según Lutero, entonces, ¿qué nos impide pensar que también esta nueva perspectiva religiosa que nos plantea Lutero está errada? Y aquí aparece el nuevo brote de escepticismo en todo su esplendor. Cuando vamos al texto de Popkin, nos damos cuenta de manera magistral cómo eran empleados estos argumentos escépticos, tanto del lado de los reformadores como del lado de los contrarreformadores. Unos a otros se trataban de pirrónicos. El criterio de la tradición era tan duramente apelado y apaleado por los reformadores como el criterio de la gracia, que para los contrarreformadores no era otra cosa que subjetividad enmascarada, pues ¿cómo sabemos si nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras está dada por la gracia? ¿Cómo distinguir entre una interpretación personal y una inspirada? ¿No reemplazaba Lutero un mal criterio por uno peor? Este es justamente el problema del criterio que nos expone Popkin. El sistema económico podía ser diferente, la política podía ser diferente, la religión podía ser diferente. A esta escala, el escepticismo podía anidarse en importantes esferas de la sociedad. Pero no solo fueron estas tres esferas en las cuales estuvo presente el escepticismo. La nueva ciencia, que estaba apareciendo en el nuevo mundo, que se estaba descubriendo,
o encubriendo, como dice Dussel y que seguramente habría probado Montaña, la cultura antigua que se estaba redescubriendo, hicieron parte de esa fuerza del escepticismo moderno. Los hechos históricos se tornaban en grandes armas para corroborar la validez de esta antigua teoría filosófica. Apliquemos, pues, el mismo esquema que ya hemos venido aplicando al conocimiento científico. Si hasta ayer creíamos que el mundo era de una manera, que Aristóteles tenía la razón, que Ptolomeo no se equivocaba en la propuesta de los epiciclos como hipótesis auxiliar para explicar algunos movimientos, si hasta ayer la forma de la Tierra era plana y se encontraba en el centro, y hoy encontramos que Copérnico ha descubierto que la Tierra es uno más entre los vagabundos, entonces, ¿qué nos garantiza que mañana la teoría de Copérnico, de Galileo, de Newton, no vayan a ser tomados por falsos? En esta medida, la nueva ciencia no fue para la época solamente un punto de esperanza para extender las posibilidades humanas. El método científico no fue interpretado exclusivamente como una posibilidad correcta de leer el libro de la naturaleza, como lo declaraba Francis Bacon, sino que incluso pudo ser tomada, por ser contraria a la interpretación anterior de la naturaleza, como una corroboración de los postulados del escepticismo. Michel de Montaigne se encuentra entre esos que asimilan la ciencia de la época de esa forma, como esa suerte de irracionalismo científico. El redescubrimiento de los textos griegos, así como el descubrimiento del Nuevo Mundo fueron, como lo señala Popkin hablando de la argumentación de Montaigne en su apología de Raimond y Viuda, armas fundamentales para apuntalar en la validez del escepticismo. Los nativos americanos exponían la relatividad de las costumbres, y aunque en Occidente solo representaban en materia cultural poblaciones humanas por debajo del umbral de la civilización, e incluso semejantes a los animales, el hecho de descubrir un nuevo mundo con unas sociedades organizadas de otro modo produjo un impacto en la concepción cerrada del mundo que se hacían los europeos. El mismo Montaigne se percata del carácter simbólico del canibalismo y de muchas de las prácticas de los indígenas, las cuales, antes de juzgar como incivilizadas, las juzga como frugales, y en esa medida, al emparentarlas con el modelo de sociedad frugal que proponía Platón como ideal para evitar los vicios en su república, las juzga como mucho más virtuosas que las sociedades occidentales, permeadas por el lujo que trae consigo la vanidad. Los textos griegos y latinos que ahora eran revisitados y descubiertos en sus versiones no cristianizadas, traídas por los árabes, algunas de las cuales conservaban la integridad de los escritos del autor griego o latino, permitieron visualizar esa perspectiva histórica desnaturalizadora del statu quo medieval y de las rígidas organizaciones y sistemas culturales y filosóficos al servicio de la Iglesia. La entrada de esta nueva perspectiva seguramente cayó en un principio mal a la Iglesia, pero fue luego la pintura de un Botticelli, la arquitectura de un Brunelleschi, la escultura de un Donatello, la que sería muy propicia para la misma Iglesia. Esta repercusión de los textos griegos como aporte al ambiente escéptico fue aún más potente en la medida que la imprenta de Johannes Gutenberg reproducía las versiones de los textos de manera rápida, sin mayores errores y alteraciones, sin la intervención de los errados y analfabetos copistas medievales instruidos por muchos hombres sacros que alteraban los textos para el provecho de la institución eclesial. La imprenta aceleró todos los procesos revolucionarios, los expandió de manera masiva y supo expulsar al más grande de los titivilus. De hecho, Michel de Montaigne resulta muy agradecido por tener entre sus amigos a Séneca y a Plutarco bajo la traducción de la época que hace Jacques Sammiot. Luego de este prolongado excursus, es menester entrar en la relación de Montaigne con el escepticismo. Por Popkin sabemos que las diferentes versiones del escepticismo tuvieron sus representantes en el Renacimiento, especialmente la controversia producida por la Reforma entre católicos y protestantes. Tanto el escepticismo académico proveniente de la escuela platónica bajo representantes como Carnéades y Arquesilao, como el escepticismo pirrónico proveniente de representantes como Enesidemo,
y después en una época más floreciente sexto empírico, tuvieron un papel relevante, pero es en Francisco Sánchez y especialmente en Michel de Montaigne, en la modernidad, que el escepticismo cobra un valor significativo en el plano del conocimiento. Michel de Montaigne logra llevar el escepticismo pirroniano a sus últimas consecuencias, aplicando de manera sistemática, a la manera de los tropos de Enesidemo y de los de sexto empírico en un texto llamado Adversus Mathematicos, los argumentos para implantar una crisis escéptica a nivel teológico, epistemológico y científico a través de su apología de Raymond Sebond. Para expresar ese escepticismo demoledor, partamos del tipo de escepticismo que está presente en Michel de Montaigne. No es pues un escepticismo académico el que sigue Michel de Montaigne, porque entiende, como lo señala Popkin, que este tipo de escepticismo no es otra cosa que un dogmatismo negativo, sino que parte de un escepticismo que tiene como actitud fundamental la epogé, es decir, la suspensión del juicio, tanto para asentir que hay cosas de las cuales se pueden afirmar su certeza, como para negar de manera rotunda y absoluta que sobre nada se puede obtener la certeza, pues esta negación absoluta se convierte a sí mismo en una certeza, la cual se contrapondría a sí misma y en esta medida se caería en un círculo vicioso. Montaigne tiene noticia de sexto empírico y de sus tropos que, a la manera de la figura retórica que lleva dicho nombre, pretende partir del dogmatismo y mostrar cómo pueden ofrecerse argumentos para soportar lo contrario de aquella tesis dogmática de la cual se ha partido. El escepticismo de sexto empírico aplica el rigor escéptico a la jurisprudencia, a la medicina e incluso a las matemáticas. Ninguna ciencia se libra de la imposibilidad de ofrecer elementos empíricos o transempíricos para apoyar o negar de manera absoluta un dogma, sea positivo o negativo. Es por esto que la beta del escepticismo pirroniano suspende todo juicio donde pueda darse controversia, como lo señala Popkin, incluso en la cuestión de si podía saberse algo o no. En Montaigne también encontramos el fideísmo. Popkin lo define a los fideístas como aquellas personas escépticas con respecto a la posibilidad de que alcancemos el conocimiento por medios racionales sin que poseamos algunas verdades básicas conocidas por fe. En esta medida el fideísmo es un tipo de escepticismo con respecto a la razón, pero no con respecto a la fe, por lo cual no sería contradictorio, como lo señala el mismo Popkin, encontrar escépticos que a su vez sean creyentes. El fideísmo nos circunscribe nuevamente en el problema del criterio. Si solo podemos obtener un conocimiento a través de la providencia divina, ¿cómo saber cuándo los contenidos mentales que tenemos son propiamente conocimientos y cuándo son meras quimeras producidas por la razón humana? ¿Cómo saberlos incluso en las cuestiones de fe? Como lo hemos observado, hay divergencia entre un Lutero y un Erasmo, por no poner un Calvino. A mi modo de ver, no creo que Michel de Montaigne haya omitido este punto y pienso que el fideísmo opera en Montaigne como un mecanismo para exaltar la verdadera sabiduría que se encuentra en la divinidad. Y así como el fideísmo es el recurso para exaltar la gran sabiduría de Dios, inaccesible al hombre, el escepticismo en Montaigne es el mecanismo o recurso para denotar la minoridad epistémica humana, para develar la vanidad de las construcciones racionales, para acusarlas por hacerse pasar bajo la pedantería como certezas, cuando solo alcanzan a ser meras quimeras. La verdadera religión basada exclusivamente en la fe es imposible a un nivel humano. La condición humana que se mueve al vaivén de las pasiones, que produce una serie de ficciones enarboladas como lo nuevo, lo moderno, lo verdadero, que opera bajo los intereses de una determinada grupalidad, que aprovecha la religión para sus intereses, nos impide llegar a la verdad a través de la gracia. Cualquier religión en los tiempos de Montaigne y en nuestros tiempos es demasiado débil para soportar el conocimiento divino. Requerimos de una religión que, en el sentido etimológico de la palabra religare, nos devuelva a esa conexión con lo divino. Concluimos entonces un escepticismo y un relativismo religioso. Pero una vez más, no tenemos una razón tan capaz.
¿No es esta razón, como lo sostiene Raymond Sebon, el arma que nos ha dejado Dios para acudir en defensa de la fe y la religión? Montaña no sigue totalmente a Sebon en este sentido. Reconoce que la razón sirve, en el plano humano, para defender las verdades de la fe, para estudiar de alguna manera sus misterios, pero en ningún modo obtenemos por ella la certeza. Y a partir de aquí, Michel de Montaigne está dispuesto a emplear el más empecinado escepticismo para bajar las pretensiones de aquellos maestros petulantes, de aquellos pedantes que se creen dioses porque pueden razonar. Montaigne, el demoledor, emprende sus tropos bajo la consigna de Cristo como égida. Ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los humildes. La pedantería nos hace creer que la razón está por encima de la naturaleza, que es supra natura, cuando realmente no es otra cosa que una habilidad más dentro del reino animal, del cual hacemos parte. Esta habilidad tampoco es tan exclusiva como pretendemos. Montaigne expone inicialmente una variedad de ejemplos históricos en los cuales encontramos animales de una inteligencia inusitada. Cito a Montaigne. Por la vanidad misma de tal presunción quiere igualarse a Dios y atribuirse cualidades divinas que elige él mismo, el hombre. Se separa de la multitud de las otras criaturas, aplica las prendas que le acomodan a los demás animales, sus compañeros, y distribuye entre ellos las fuerzas y facultades que tiene a bien. ¿Cómo puede conocer por el esfuerzo de su inteligencia los movimientos secretos e internos de los animales? ¿De qué razonamiento se sirve para asegurarse de la pura y sola animalidad que les atribuye? Cuando yo me burlo de mi gata, ¿quién sabe si mi gata se burla de mí más que yo de ella? Nos distraemos con monerías recíprocas, y si yo tengo mi momento de comenzar o de dejar el juego, también ella tiene los suyos. Montaigne es quizá el único autor de la época que, como lo señala Jacques Derrida, en su texto El animal que luego estoy siguiendo, concede un lugar al animal fuera de la violencia de la palabra, los mira y vuelve a ellos con una mirada que suspende la concepción minusválida del animal, fenomenológica. Y es que el escepticismo le permite abrirse a esa concepción diversa de los animales. Es así como la razón no le permite al hombre mejorar, sino incluso en la vanidad que le produce lo hace perder su sentido natural. Es el motivo de todo su mal. Esta misma equiparación la empleará Montaigne, como ya lo mencionamos, con los nativos americanos. Los sentidos no se quedan atrás. ¿Quién nos asegura que contamos con todos los sentidos para captar la verdad? Podrían faltarnos muchos otros receptores que no están equipados en nosotros y que nos hacen percibir la verdad de un modo parcial, y en esta medida no sería verdad. Sería imposible para nosotros asir la verdad, obtener certeza de lo externo. Sin embargo, suponiendo que tengamos los sentidos necesarios para ello, ¿podemos confiar en estos sentidos? ¿Cómo hacerlo cuando en muchas ocasiones han mostrado su falibilidad? Y de poder confiar en mis sentidos al contrastar mis percepciones, ¿cómo generar un consenso con otros cuando muchos ven cosas verdes que yo las veo rojas, o ven algo más grande cuando yo las veo más pequeñas? Basaremos nuestras ciencias en esta razón y en estos sentidos. Entonces tenemos una ciencia con pilares que se construyen en la arena. Además, las ciencias ya han mostrado su falibilidad constante, su desacuerdo continuo entre diferentes épocas e incluso en una misma época. Este asegura que aquel con su medicina no curaba, sino que mataba. No podría pasar lo mismo con el actual. Del mismo modo, la filosofía vive en un constante desacuerdo. Es solo poesía sofisticada, dice Montaigne. La jurisprudencia emplea una misma ley para defender la inocencia de alguien o su culpabilidad. La matemática emplea operaciones, pero no nos expone el sentido de esas operaciones más allá del mismo juego humano de la razón. ¿Qué esperamos entonces? Solo conocemos apariencias, fenómena, y en esa medida lo que nos queda no es defender esta o aquella postura, sino asirnos a la moral de nuestra cultura, de nuestra época,
comprendiendo y tolerando que existen muchas otras formas de comprender el mundo, que vienen de tiempos remotos y de lugares distintos, que nuestras costumbres pueden variar, pero que en nuestro tiempo nos resta adoptar la tradición como moral provisional para la vida. De esta epogé, de esta actitud pirrónica que nos conduce a la libertad y a la ataraxia, bebió nuevamente el catolicismo para sostener la tradición por encima del alboroto luterano. Y así como todos se valieron del escepticismo para defenderse, también se valieron de Montaña para escudarse. Hay quienes hicieron a Montaña católico, hugonote, protestante, ateo, cobarde, blandengue, libertino. Lo emplearon para su conveniencia. Siempre es fácil emplear la imagen de un espíritu libre para una causa, porque es un papel en blanco. Pero Michel de Montaña no es nada de esto, ni siquiera escéptico. Va al escepticismo para mostrarse escéptico una vez. Va al estoicismo para mostrarse estoico otra vez. Va a Plutarco para aliarse con este una vez. Pero como guías, no como doctrinas. Pero no es concretamente uno solo de ellos los que persigue. Montaña es todo esto y nada de esto, como diría Zweig.